Buenos días, estamos en el Congreso Nacional de ITSMF e ISACA, estamos en Azca, en Madrid, y estamos celebrando el Congreso Nacional, donde estamos hablando de temas de gestión y estamos hablando de tecnología y de cómo la tecnología afecta nuestras vidas. Y tenemos ahora el primero de los debates, que queremos hablar de las redes sociales y las implicaciones que pueden tener en el marco legal, que son muy interesantes para nosotros. Para ello me acompañan hoy dos abogados famosos del sector, muy conocidos y que nos van a poder ayudar. Alejandro Turiño, primeramente, muchísimas gracias por acompañarnos de ESIJA. Encantado de estar con vosotros, gracias por la invitación. Muchas gracias. Luego tengo a Héctor Guzmán, que Héctor es abogado también de SIA. Gracias por la invitación. Muchas gracias. De hecho, bueno, con Héctor tenemos además, porque tú eres abogado en España y en México, ¿no es cierto? Es correcto. Muy bien, así que bueno, nos puedes dar además una idea global de lo que vamos a estar discutiendo. Luego tengo el enorme placer de tener a Javier Pérez, un buen amigo. Hola Marlon, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Él es directivo de ITSMF y de ISACA en Valencia y un experto en los temas de tecnologías, comunicaciones, etcétera. Sí, de hecho, tiene un blog que ha sido muy premiado y es muy seguido. Así que yo creo que además todos tenemos un blog aquí. Y luego, para que nos dé el peso de las redes sociales, hemos invitado a Daniel Marote. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Marlon. Él es el director de Hydra Social Media, que además está dinamizando el Congreso y estamos haciendo cosas muy novedosas por primera vez en el Congreso, y creo que está yendo bastante bien, ¿no? Está yendo muy, muy bien. La verdad que ya estamos en un 50% del objetivo y no llevamos ni el día completo, o sea que muy contentos. Vamos, o sea que lo vamos a abordar. Muy bien, así que bueno, como estamos integrados con las redes sociales, a mí me gustaría poner la primera pregunta y me gustaría que me apoyaras, Daniel, a ver si es así. Yo entiendo que, primero, ya hemos llegado a un punto en el que todos entendemos que todas las compañías deberían tener algún tipo de presencia en las redes sociales. Y luego las empresas le piden a los empleados que participen en las redes sociales. ¿A ti te gustaría que fueran todos los empleados o realmente es un grupo de empleados? Hombre, tenemos un ejemplo buenísimo en Estados Unidos, que es el de Best Buy, que tiene 2.500 empleados y que ha puesto a los 2.500 empleados a participar en la estrategia, ¿no? Y los resultados han sido espectaculares. Tienes a 2.500 personas, que generan voz, ruido de la marca, y a 2.500 personas que pueden atender directamente a su público, a su audiencia, directamente en estos medios, ¿no? Entonces es muy interesante, es una oportunidad que tienen las empresas a su disposición, pero es verdad que tenemos que romper todavía una barrera cultural y también entender legalmente, que aquí seguro que Alejandro y Héctor nos van a iluminar muchísimo en todo este tema, ¿no? Muy bien, o sea que podríamos decir que ese podría ser algo así como un momento ideal, ¿no? Una situación ideal de una empresa donde todos los empleados están participando. Sí, hay que ver cada caso, ¿no? Pero sí que sería una situación muy interesante, efectivamente. Es un buen ejemplo. Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer la primera pregunta, si te parece, Héctor y Alejandro, ambos quisiera que respondieras. ¿Podemos pedirle a los empleados, se lo podemos poner como parte de su contrato y tienes además que estar en Twitter y en Facebook, por ejemplo? Hombre, yo creo que primero que nada habría que ver el contexto, cuál es el área a la que está enfocada el empleador en concreto. Existen lugares, directamente un despacho como el de Alejandro, en el cual incluso te mencionan desde el principio, te pueden incluir en el contrato que debes de producir contenido. Por ejemplo, artículos en los cuales figurarás tú como un miembro de ese despacho. Puede ser una consultora también, de estas grandes, medianas, en los cuales expresamente se establezca que parte de tus funciones serán estas. Ahora bien, también en un momento dado, si en uno de estos despachos directamente yo le digo al contable, ¿vas a tener que producirme algo en Twitter? Pues a lo mejor va a decir, sí, pero yo que tengo que ver con la actividad propiamente de tu despacho, no puedo meterme en ese. O sea, lo primero entendemos que tendría que estar relacionado con lo que hace el empleado, más o menos lo que tendría que venir, ¿no? Yo lo vería enfocado tanto desde un punto de vista de cuáles son mis funciones, mi perfil, y para lo que fui en un momento dado contratado como tal. Vale. Y bueno, que exista un acuerdo entre las partes para que en efecto pueda prosperar, ya sea desde el momento de la contratación o posteriormente, decir, oye, tú eres muy bueno en esto, ¿por qué no incluyes esto dentro de tus actividades? Vale. Ahora, Alejandro, Facebook lleva poco tiempo realmente, ¿no? Y Twitter y todas estas redes, y los empleados seguramente que llevan bastante más tiempo de estar ahí, o sea que ya los contratos los tenían firmados. ¿Se los podemos pedir? ¿Les podemos pedir que usen un perfil de Facebook?
Me parece una cuestión bastante compleja. Vamos a ver, desde el punto de vista jurídico, un contrato laboral al final es un contrato más que une a dos partes y rige el principio de autonomía de voluntad de las partes. Es decir, ambas partes pueden decir libremente qué es lo que quieren regular en el contrato y qué obligaciones se les impone a cada uno de ellos. Lo que ocurre es que, como muy bien decía Héctor, tenemos que buscar también una proporcionalidad en las obligaciones que se le imponen al trabajador. Máximo en una jurisdicción como la laboral, donde se exige al empleador ser proporcional en todas las obligaciones, como digo, que se le imponen. Con respecto a la obligación o la posibilidad de modificar contratos ya suscritos con anterioridad para que el trabajador, en este caso, abogue por la compañía en redes sociales, me parece una cuestión más compleja, porque es cierto que hay un área de privacidad o de intimidad del trabajador que puede haber decidido reservar por propia voluntad determinadas redes sociales para sus contactos personales. Yo creo que Facebook es un buen ejemplo, donde mucha gente ha asimilado Facebook a sus fines más personales, sin embargo ha utilizado otras redes como Twitter o como LinkedIn o como Sin, más con fines profesionales, y ahí es donde yo entiendo que un juez laboral podría entender que tendría más cabida una cláusula que obligase al trabajador a figurar en redes sociales de esta naturaleza. Entonces, ahí viene mi segunda pregunta. ¿Sería diferente entonces el tratamiento que tendríamos que darle a Facebook del que le daríamos a Twitter, del que le daríamos a LinkedIn? Lo complejo en este caso es que tienes que ver cada situación una por una, es decir, es ponderar en cada caso cuáles son las obligaciones del trabajador, qué idoneidad hay de que el trabajador participe en nombre de la empresa en redes sociales, y ya no solamente eso, sino también prever cuál será la conducta disciplinaria o el régimen sancionador en caso de que el usuario o el trabajador, en este caso, vaya más allá de los límites establecidos por la empresa, porque, como decía antes Daniel, sería fantástico que los 2.500 empleados o los que sean de tu empresa saltan en las redes sociales, pero de alguna manera también tiene que haber un mínimo control o una manera de conducir qué es lo que se va a decir sobre la empresa en redes sociales, porque a veces puede ser, tenemos de primera mano, a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, es probable, ¿no? Y hay muchos casos de ese conocimiento. Javier, ¿y quién es el dueño de todo ese contenido? Si yo le pido a los empleados, por ejemplo, que escriban en un blog, que generen contenido, que den respuestas en Facebook, que pongan cosas en LinkedIn, o sea, ¿cómo queda todo ese marco ahí? Es que eso es muy ambiguo. Yo, antes de entrar a valorar esa pregunta, me gustaría que reflexionáramos un poco sobre a quién le interesa que los trabajadores comiencen a hablar indiscriminadamente de la empresa. Los ejemplos del mundo anglosajón en Europa sirven algunas veces, y sobre todo en el mundo latino menos veces. Y desde luego que a mí el ejemplo que ha comentado el compañero, pues bueno, que haya funcionado allí no significa que funcione aquí. Desde luego va a pasar un poco como con la firma. Estamos teniendo problemas con firmas digitales, porque la firma digital relacionada con una identidad no se puede utilizar por un trabajador en tanto en cuanto no está firmado por su cuenta y riesgo, sino que está trabajando por riesgo y ventura de una compañía, y entonces como tal no puede firmar. Quiero decir con esto que de alguna manera, ¿por qué tengo que hablar yo bien de los productos que fabrica la compañía para la que yo trabajo? A lo mejor eso significa mentir, porque no estoy de acuerdo con ello. ¿Qué contrato me va a obligar a tener que hacer esto? ¿Y qué contrato me va a tener que obligar a mí a hacer esto a mis amigos? Yo creo que chirría un poco. O sea, ¿por qué me tienen que obligar? ¿Por qué me tienen que obligar a mí, a mis amistades, a mis círculos de amistades en Facebook, en LinkedIn, tener que decirles o hablarles bien de un determinado servicio o producto si a mí no me da la gana? ¿Y quién me va a prohibir a hablar mal si a mí me parece que debo de hablar mal? Ahí yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que estamos hablando. No hablar de situaciones idílicas, que es muy bonito, sí, que desde luego que es maravilloso y podríamos escribir libros sobre ellas, que son, pues eso, que 2.500 trabajadores, pero ¿alguien se ha parado a pensar que 2.500 trabajadores hablen mal de mi empresa? ¿A que ninguno? Y claro, y eso sí traería bastantes otras implicaciones, ¿no? Sí, eso. ¿Por qué no reflexionamos sobre eso? En vez de que hablen 2.500 bien, que hablen 2.500 mal. A lo mejor nos estamos dando cuenta de qué es lo que deberíamos regular. No de que hablen 2.500 bien. Vamos a regular de que 2.500 hablen mal. Entonces empezamos a darnos cuenta de que, de la misma forma que no podemos obligarle a una persona que fuera de su trabajo, a toda la gente que vaya viendo en el metro, que vaya viendo a sus vecinos, le hable maravillosamente de su jefe, de sus instalaciones, no podemos. Yo creo que la estrategia social media, el web 2.0 y todo el contenido debe de ser trabajado por profesionales. No debe de ser trabajado por la chica del almacén. ¿Cómo le vamos a delegar a la chica del almacén que genere contenidos para el blog de la compañía? Yo creo que eso es un poco desmedido. Que haya salido bien en alguna ocasión y sobre todo en el mundo anglosajón, no me extraña. Sí. Pero yo, estoy ahora por las empresas que nosotros normalmente asesoramos, estoy pensando
Y pocas personas veo yo que pudieran generar un contenido fiable, continuado, basado en una estrategia y con cierta coherencia. Vale. Bueno, creo que, Javi, que nos has puesto un buen punto de controversia y justamente hablando del tema del contenido, ya casi te paso. Sí, ¿quién genera el contenido, Daniel? Porque justamente yo creo que ahí era que ibas a opinar, ¿no? Yo por alusiones voy a dar mi perspectiva, porque estoy de acuerdo. No, totalmente. En buena parte estoy muy de acuerdo contigo, Javier, especialmente en la parte de que hay que tener un control. En esta estoy al 100%, ¿no? Porque es verdad, no le vas a pedir que genere contenido a la chica del almacén si va a hablar de la estrategia de marketing, por ejemplo, o hablar de producto. Pero, ¿y si nos habla de los procesos que hay en ese almacén, que puede ser interesante para nosotros? Bueno, puede ser que no te interese comentar alguna parte, pero alguna sí. Puede ser que te interese que la conozcan tus consumidores y demás. En fin, quiero decir es que todas las partes de la empresa pueden estar implicadas en la generación de contenidos. Ahora, hay que tener un control, hay que tener una estrategia y hay que saber quién es para cada cosa, ¿no? Entonces, en esa parte sí que creo que podría ser interesante. Es verdad que tener a 2.500 personas que van a hablar bien es muy interesante, tener a 2.500 que van a hablar mal es muy peligroso, ¿no? Pero de ahí que es indispensable tener una política, ¿no? Y esa política justo creo que es de lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? Estoy seguro que Best Buy, por ejemplo, que es el ejemplo que he dado, no se lanzó a la piscina a decir, venga, empezad a hablar todo lo que os parezca sobre la empresa. Imagínate, esto sería un suicidio, ¿no? Entonces, probablemente tenga seguro tiene una política muy, muy, muy concreta en la cual el trabajador sabe por dónde tiene que ir. Y yo soy partidario siempre de formar, no de prohibir. Y tampoco de obligar, como decías tú, no puedes obligar a que la gente hable bien y tal, pero sí le puedes formar a, oye, si participas en esto, que sepas que esto tiene estas consecuencias y que esas consecuencias nos afectan a nosotros, consecuentemente te van a afectar a ti. Porque además, si tu empresa tiene una manera de monitorizar lo que se dice y se da cuenta que tú, que trabajas en esa empresa, hablas mal, va a tener unas consecuencias. Esto es lógico. Entonces, pues creo que es interesante para todas las partes. Muy bien, bueno, creo que tenemos un reto para este lado, ¿no? Para a los que nos están viendo en televisión, a ver qué respuesta le vamos a dar, porque tenemos una situación de contenido, una en la que empezábamos hablando de que queremos que hablen de la empresa, y otro que efectivamente puede ser que no nos convenga o que quieran o que no estén de acuerdo con el mensaje que se quiera compartir. ¿Dónde nos pone todo eso? Hombre, yo creo que ahora mismo tengo en la cabeza tres conceptos principales. Por una parte, mundo real, por otra parte, segmentación y por otra parte, control previo. A mundo real, ¿a qué me refiero? A que cuando nosotros vamos a analizar una situación que tiene que ver con redes sociales, no tenemos que pensar que es un mundo paralelo, o que es un mundo que está regido por una serie de leyes que no aplican en el mundo cotidiano en el que nos movemos, ¿eh? Y no me refiero al sentido común al que muchas veces se alude, ¿no? Sino que realmente hay situaciones que los principios generales de derecho y situaciones que ya son por muchos conocidas siguen siendo igualmente regulables y podemos analizarlas desde la perspectiva jurídica general, tal y como pasa en una red social. Por segmentación, ¿a qué me refiero? Pues que, en efecto, como decía Alejandro, llega un momento dado en el cual puedo analizar que hay una red social profesional, como hay una red social, digamos, más familiar o personal, como sería Facebook, o incluso Twitter, dependiendo de cómo la utilice. Yo la utilizo, por ejemplo, de forma mixta, ¿no? Y a lo mejor me pueden pedir o que cree una nueva cuenta estrictamente profesional, o que aprovechando la que yo ya tengo, pues la utilice para fines un poco más dirigidos, ¿vale? Entonces, esa segmentación también creo que es importante saberla distinguir a la hora de tomar decisiones cuando quieres involucrar a los empleados. Y por la parte del control previo, pues creo que ya lo estaba diciendo Daniel muy acertadamente. No se trata de soltar una iniciativa y decir, bueno, venga, haced lo que os parezca mejor. No, yo creo que tenemos que tener una política, directrices claras, dentro de las cuales tanto motivar como dirigir a los empleados. Y definitivamente tomar en cuenta que hay veces, volviendo al mundo real, yo puedo tener empleados que son maravillosos profesionales, pero que se quedan mudos a la hora de decirles que vayan a dar una conferencia. Y a ese hombre, a esa mujer, a lo mejor no le puedo yo obligar a que vaya a hacer una conferencia en nombre de mi empresa, y podría perjudicarme. Y a lo mejor hay alguien que no sabe interactuar en una red social, lo que no sabe qué poner, y que tampoco le voy yo a pedir que, oye, ve y hazlo porque sí, porque te lo estoy exigiendo, y a lo mejor es contraproducente para mi propia empresa.
Entonces, son muchas cosas a evaluar. La parte de la segmentación a mí sí que me gustaría señalarla, porque en un momento dado, si me dicen, oye, estás incumpliendo con una disposición, oye, ¿en qué contexto me estás pidiendo tú que participe y me obligue frente a la empresa y hacia afuera? ¿En qué contexto es donde quieres que participe? ¿Con mi cuenta personal de Facebook, que la tengo desde hace 2 años, cargada de fotos familiares? Claro. Me parece más que lógico y probable que me den la razón de decir, me niego totalmente a que participe mi cuenta en esta actividad que es profesional. Oye, que vamos a crear una cuenta específica, esa ya es otra historia. ¿Y le podría pedir, te parece que le podría pedir a un empleado que cree una cuenta específica en Facebook, un perfil que solo va a utilizar con la empresa? Yo creo que en un momento dado, si ambas partes establecen muy bien las bases para la creación y la utilización y las instrucciones, yo creo que la parte de las instrucciones y la coordinación del contenido a nivel del empleador quedan establecidas en un momento dado, y sí que se puede hacer. Sí que se puede hacer, sin que esto signifique en un momento dado que vayamos a meternos en un problema de causales de despido, porque en un momento dado una de las partes no se sienta suficientemente cómoda. Y bueno, yo creo que es un tema. O sea, que salimos a negociaciones nuevas, Alejandro, ¿no? Yo creo que hay 2 parámetros, por lo menos eso es lo que nosotros hemos visto en el asesoramiento a clientes que quieren dar ese salto a la web 2.0, a las redes sociales como política de difusión de los contenidos de la empresa. El primero de ellos es la voluntariedad. Decíamos antes que salen los 2.500, yo creo que hay que ofrecer solo los 2.500 y que salgan los que ellos decidan. Y luego los que decidan salir, como decía antes Daniel, que se les informe y que se le forme cómo tienen que hacer esa difusión de la empresa. Porque a lo mejor es muy interesante que un directivo hable sobre su empresa, pero digamos que el directivo no va a ser alguien muy, muy imparcial, sino que tiene algo. Es decir, está muy interesado en los objetivos de la empresa. Sin embargo, cuando se trata de gente de menos posición dentro de la empresa, a veces el mensaje cala mucho más. Estoy pensando, por ejemplo, en desarrolladores de software con los que nosotros trabajamos. Para las empresas es muy interesante que los desarrolladores se sientan muy motivados y que comenten cuáles son las evoluciones que van haciendo. No por obligación, sino si os apetece, hablad sobre ello. Entonces van contando y la gente, es decir, se va creando una especie de estado de opinión, una comunicación silenciosa en cuanto a lo que la empresa hace. Y creo que es muy positivo. Es decir, viene por un punto muy alto, pero luego también por un punto más bajo, que puede ser perfiles intermedios de la empresa. Eso por un lado, el tema de la voluntariedad. Y luego el otro es el marcar las pautas de cómo hacer las cosas. Bien es cierto que en derecho español no es necesario regular de manera tan estricta como si es necesario en el derecho anglosajón, que sí que no tiene ese derecho positivo que nosotros tenemos, pero creo que no está de más incluir en los contratos de trabajo esas cláusulas contractuales que determinen la manera de realizar el salto a redes sociales y además establecer unas políticas de empresa de cómo debe darse o cómo debe hablarse en nombre de la compañía en redes sociales. Evidentemente esto abre un campo absolutamente nuevo, ¿no? Para la parte de los contratos laborales y lo que le puedo pedir y dónde no, y además tiene que estar muy unido a la estrategia de la organización, ¿no? Lo que decía es, tengo que saber a quién le voy a pedir y quién no. Yo, si se trata de cuentas ad hoc para este fin, lo veo totalmente razonable, quiero decir, porque ya se está jugando un rol diferente, bien definido, donde se diferencia completamente a la persona en sí, que juega su rol privado y no lo mezcla realmente con el cometido, que es promocionar su empresa. O sea, quiero decir, y si alguien quiere mezclarlo, pues que lo mezcle. ¿Vale? O sea, yo contra la voluntariedad de las partes no me voy a meter. Lo que sí, contra la obligatoriedad de que una de las partes hable bien del producto si no quiere, ¿vale? O sea, que sí que lo veo, y lo veo bien que se cree esos perfiles y sean gestionados o bien por profesionales o bien por profesionales nacidos de la propia plantilla que tenga las aptitudes o el talento necesario para crear contenidos, ¿vale? Lo que yo hacía hincapié era en que no toda la plantilla tiene que hablar bien o tiene que utilizar su perfil personal, donde tiene las paellas de los domingos con su familia, para hablar bien de la empresa. Porque evidentemente lo que no se puede decir es, tú habla bien, que es tu obligación, y si hablas mal te lo prohíbo, porque eso, vamos, no es justo y de alguna forma es totalmente desequilibrado. No te castigo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, Daniela, comentabas esta mañana cuando se hablaba de las estrategias que se han utilizado para el Congreso, de que se han localizado líderes de opinión, de que se han buscado aquellas personas que tienen un clout incluso mayor, ¿no? Estamos ya ahora buscando las personas más guapas, por decirlo de alguna forma, basados en esa imagen y reputación digital. Por supuesto. Internet es un mundo demasiado amplio, ¿no? Imagínate la cantidad de usuarios que hay por ahí, y perderse en esa cantidad de usuarios es muy fácil, y perder tiempo
todavía más fácil, con lo cual encontrar gente realmente interesante para la empresa, no para la empresa, para el sector en el que participa la empresa, es clave en todo este tema de las estrategias, ¿no? Y de hecho creo que aquí es una pregunta interesante para Héctor y para Alejandro, ¿no? De hasta qué punto podemos empujar a los líderes de opinión, a los influencers, a que participen de nuestra conversación, ¿no? Y a dónde están los límites de que no seamos spammers, ¿no? Es una pregunta que yo tengo mis respuestas, pero me encantaría conocer la vuestra. Claro, pues justamente hablamos ahí de esa discriminación digital, ¿no? Que ahora se hace. También se habla por ahí de que el 80% de las nuevas contrataciones, principalmente en puestos directivos y de tecnología, etcétera, ya se hacen con LinkedIn y con la reputación de Google y de Twitter y de todos estos, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos ahí? De hecho, hay un tema muy interesante. Ayer Héctor publicaba en Twitter, retuiteaba una publicación que había sacado Mashable, donde decía que más del 90% de las empresas que habían sido objeto de estudio utilizaban redes sociales para el recruitment, para la selección de su personal. Se ha planteado ya jurídicamente, no en España, pero sí en otros países europeos, en concreto en Alemania, la posibilidad de que se estudien esos perfiles públicos que existen en Internet para saber si un perfil o si un candidato es adecuado o no. Desde el punto de vista jurídico, y siempre que el candidato de manera voluntaria haya hecho público esa información, su acceso entiendo que es legítimo. El problema es cuando nos saltamos las medidas de seguridad para entrar en una red social o un perfil privado que el usuario o el candidato en este caso no ha querido hacer público. Pero si lo ha hecho de manera voluntaria es lo mismo que si se expone públicamente en una plaza. Lo que ocurre es que en este caso la plaza es compartida por muchos millones de usuarios. Muy bien, bueno, es un buen ejemplo. Sí. ¿Y tenemos la misma condición tanto en Europa como si nos movemos al continente americano? Bueno, yo creo que en el continente americano, en concreto, voy a hablar de Latinoamérica, ¿no? Creo que aún existiría un estado todavía más verde respecto de esta perspectiva, ¿no? Porque aquí al menos ya somos conscientes de hasta dónde puede penetrar o expandirse, ¿no? Tanto mi influencia en la red, ¿no? Como mi reputación online a la hora de poder irme yo a solicitar un puesto de trabajo. A lo mejor doy por hecho o ni siquiera me pasa por la cabeza que me van a googlear, ¿no? Como se dice ahora. Entonces, ¿qué va a pasar? Doy por hecho que me van a googlear de la misma manera que doy por hecho que van a llamarle a mis anteriores jefes. O sea, esa es mi insistencia a la hora de evaluar estas situaciones conforme pasa en el mundo real. Yo, a la hora de ir a una entrevista de trabajo hace 10 años, yo no le decía a mi entrevistador, te prohíbo que contactes con quienes fueron mis anteriores jefes, porque forma parte de mi vida profesional pasada y es una esfera de mi intimidad que no me gustaría en la que escarbaras. Ahora tengo un perfil profesional en LinkedIn al que yo de hecho invito a la gente a que se una a mí. Yo lo diseño, le pongo tiempo y esfuerzo, imaginación, busco consejos para que cada vez se vea más bonito, atraiga la atención y claro, mi objetivo es, o sea, estoy enviando un anuncio, ¿sabes? Es mi personal branding de que quiero que me vean, la plaza pública a la que se refiere Alejandro. Entonces, claro está que yo no voy a después decirle, desde mi punto de vista, a decirle a todo empleador que no me busque en una red social, ni que me haga un examen de lo que él ve, porque también me interesaría que lo viera de, oye, qué bien redacto esto. La diferencia es que en la plaza pública no se queda ahí, ¿no? Y no se le puede hacer búsquedas posteriores y no lo puedes llevar de evidencia después, no se pueden hacer enlaces, ¿no? A toda esta información. O sea que yo creo que estamos jugando un poco, no sé si os parece, entre lo que decide la persona, el que está escribiendo, y también la red social, en las características que te permite esa red social, ¿sí? De poner cosas públicas o de cerrarlas un poco más, ¿no? O sea, en algún momento yo no podría decir como, ay, me equivoqué y lo puse público. Ahí creo que el problema radica, y Alejandro lo trata muy bien en un artículo que tiene precisamente sobre de Alemania, en cómo nosotros, en nuestros propios perfiles y en cada una de las redes sociales en las que participamos, controlamos el acceso a esta. Es que a mí, como tal, siempre me llama la curiosidad cómo es posible que un empleador o un posible empleador entró a mi perfil. ¿Por qué no lo tengo bien configurado a la privacidad? Es que yo a día de hoy, aún a pesar de todos los cambios que, por ejemplo, Facebook hace, intento que siempre quede lo más restringido posible y que solamente esté mi círculo de amigos. Claro, eso es porque entiendes, ¿no? Y porque conoces. Y antes de pasarte el micrófono, Alejandro, te voy a complicar un poquito más la pregunta.
Daniel, tú esperas en una compañía que se cree contenido y que la empresa cree contenido, pero también comparte, ¿no? Porque parte de lo importante de la red es que puedas hablar y compartir contenidos de otros. ¿Eso es bueno, eso es malo? Es parte de la estrategia, ¿no? Bueno, es bastante necesario dependiendo de los recursos que tenga la empresa. La estrategia que se sigue de contenido en medios sociales es una estrategia de cuentagotas. Tú vas llenando un vaso a base de gotas. No es como el marketing convencional, que era un impacto directo e inmediato. Aquí te vas posicionando poco a poco. De hecho, querer posicionarse de una manera inmediata podría generar un efecto rebote y contrario, ¿no? Donde por el contrario te consideran un spammer. Entonces, generar contenidos interesantes todos los días y bajo una política de, si tienes varias plataformas, imagínate lo que es cubrir todas esas plataformas, se vuelve bastante complicado y se vuelve costoso. Entonces, muchas veces es indispensable poder compartir contenidos de otros, que ahí también es importante tener muy en cuenta qué contenidos sí se pueden compartir y qué contenidos no. Existe una licencia bastante importante en eso, que es el Creative Commons, pero bueno, aquí nos van a comentar. Y ahí vamos, ¿no? Entonces, mira hasta dónde estamos llegando, ¿sí? Los empleados poniendo esa información, lo que controlamos y lo que no podemos controlar con la red, ¿sí? Más la idea de que comparto lo que otros van poniendo en la red. El cambio, y me vuelvo otra vez a la diferencia entre web 1.0 y 2.0, el principal cambio entre esas webs, además de que el usuario participa mucho más y genera contenidos, es que se cambia el modelo de control. Es decir, se pasa de un control absoluto de cuáles son los contenidos que se publican a una gestión de los contenidos. Es decir, el empleador, en este caso, estamos hablando de temas laborales, el empleador ya no va a poder controlar todo lo que dicen los usuarios, sino lo que tiene que hacer es gestionar lo que los trabajadores, lo que los usuarios de redes sociales comentan sobre la compañía. Lo que ocurre es que, como decíamos antes, la formación es fundamental. Si el usuario, el trabajador en este caso, no es capaz de discriminar qué contenidos puede publicar y cuáles no, tenemos un problema. Si el usuario tampoco sabe distinguir si puede utilizar contenidos de otra compañía o de un tercero publicados porque no están con la licencia adecuada o porque tiene un régimen restrictivo en cuanto a compartimiento de contenidos de propiedad intelectual, tenemos un problema. Con lo cual, es decir, volvemos a lo del principio, la voluntariedad de hacer las cosas y también el interés en que las cosas se hagan bien y de conformidad con la norma. Nosotros lo que estamos viendo en el asesoramiento a clientes que quieren dar ese salto a redes sociales es que tiene que ser una aproximación de dos sentidos. Por un lado, el de marketing o el de comunicación, que todos sepan qué podemos hacer y además, del punto de vista jurídico, cuáles son los límites legales para hacerlo. Pero vamos, el análisis es tan profundo y de tantos temas que pueden tener en relación que no daría para hablar ni siquiera una en un solo debate como este. De hecho, me gustaría hacer la última pregunta del debate, y es un poco una preocupación también de cuando son otros los que vienen a interactuar con nosotros. Por ejemplo, son menores de edad los que interactúan con nosotros, o cuando vienen y nos ponen links, ¿sí?, que nos llevan a webs que no son las webs que nosotros nos gustaría enlazar, ¿no? Que también es un tipo de información que queda, pero que queda en nuestra red, que queda dentro de nuestro perfil, ¿sí? Tú mencionabas, Javier, ahora, ¿no?, de las fotos que pones de la barbacoa o de la paella y todo esto, ¿no? Claro, con eso también hay mucho problema en la red hoy día. Con respecto a lo que comentabais antes, también me gustaría hacer hincapié cuando el contenido que figura en la red y que ve nuestro posible empleador, no tenemos ningún control sobre él, sino que ha sido publicado por terceros, está publicado e indexado por un buscador y nosotros no tenemos ningún acceso de rectificación, cancelación o posición sobre él. Eso sí que es un problema, y para ello se está creando la norma, el derecho al olvido. Existe, pues bueno, ya cierta norma que está apareciendo y que está planteando graves perjuicios a gente que es, bueno, pues por un mal día, o tenemos el caso de un profesor incluso que se orinó en una mala noche, de fiesta, e incluso, pues bueno, esto le está trayendo un montón de problemas y no puede quitar ese tipo de referencia y está ahí enquistada. Yo creo que el problema ha nacido después de que las redes sociales hayan eclosionado y puede ser un problema muy gordo. Yo creo que no es el problema el que nosotros nos equivoquemos, aunque hay gente que defiende que las redes sociales son como los tatuajes, que te lo haces de joven y te arrepientes de mayor, ¿no? Pero vamos a dejarlo así un poquito, que tampoco es eso. Yo creo que debemos de alguna forma de subir la información de la cual creamos que no puede hacernos daño ningún día, pero vaya, de alguna manera el derecho al olvido tiene que regularse, porque hay padres que todavía están viendo que hay información de sus hijos fallecidos y eso es muy doloroso, y hay gente que no puede borrar contenido que de alguna forma no ha subido él.
Con respecto a las fotos, sí, hay implicaciones, hay casos que realmente están teniendo pues connotaciones muy peligrosas y muy dolorosas para las partes, pero claro, estamos ante un medio que es también desconocido para la parte jurídica y que se está intentando regular deprisa, corriendo, y yo creo que le falta todavía mucha carrera hasta llegar a soluciones que los juristas realmente puedan aplicar norma de una manera rápida, porque se están incluso utilizando resoluciones basadas en la aplicación de cartas al director y cosas de esas que no tiene cabida aquí, ¿no? De alguna forma yo creo que tiene que aparecer legislación nueva que ayude a que las sentencias se cumplan mucho más rápidas y que no haya tanta burocracia. Muy bien. Y de hecho, ya que ha quedado así muy como un cierre, voy a daros 30 segundos a cada uno como para que hagamos un cierre, resumen de lo que hemos discutido aquí, de cuál sería el consejo que dejaríamos a quienes nos están viendo por la televisión. Pues casi como resumen, consejo, un término al que aludía antes Héctor, el sentido común en la utilización de redes sociales. Para que no nos arrepintamos de mayores del tatuaje que nos hemos hecho de jóvenes, yo lo que creo es fundamental conocer cuáles son las consecuencias de nuestra actuación. Entonces, bueno, y como muy bien apuntaba antes Javier, tenemos el problema de que la legislación y la regulación que tenemos para dar solución a problemas actuales es legislación caduca y obsoleta. El día en que tengamos resoluciones judiciales, en que tengamos una norma que nos permita dar soluciones jurídicas a los problemas actuales, todos nos sentiremos mucho más cómodos, especialmente los juristas. O sea, como siempre, la tecnología va un poquito más rápido, ¿verdad? La tecnología va a ir siempre más rápido. Yo también soy de los que abogo porque la tecnología, es decir, que la legislación sea lo suficientemente amplia como para permitir esos movimientos de cadera que la tecnología hace. Pero sí es cierto que tiene que existir una regulación de Internet tal como está configurado hoy en día y no como se previó en el año de la aprobación de la SEI, por ejemplo. Muy bien. Héctor. Bueno, yo creo que de la mano, ¿no?, con el sentido común y dentro del ámbito que nos hemos movido el día de hoy, creo que es importante autorreflexionar y pensar a futuro, ¿no? ¿Qué esperamos y cuánto tiempo qué esperamos del tiempo que invierto yo en Internet y en redes sociales y qué esperamos de esa inversión? Yo creo que yo lo leí en alguna ocasión, en algún artículo, que alguien me diga, es que es muy complicado, es que es mucho tiempo, es que es demasiado. Una persona, cuando le pedimos que se tome unos 10, 15 minutos en revisar la configuración de su privacidad en una red social, cuando sabemos que se pasa a lo mejor media hora a una hora poniendo cerditos o construyendo edificios en otros de los juegos que también te puedes descargar ahí, que puedes utilizar en la propia red social. Sí. Entonces, es una cuestión que hoy en día iremos avanzando, la gente irá tomando mayor conciencia. Este tipo de debates y de llamar la atención sobre, oye, creo que te puedes meter en problemas o deberías de pensártelo dos veces, irá avanzando en la sociedad en general, y las redes sociales, más allá de desaparecer, creo que se irán segmentando, seguiremos viendo nuevas dirigidas a públicos específicos y cada vez más seremos conscientes de qué esperar de cada una de ellas y, en su caso, saber reservar nuestros espacios, ¿sabes? Y en aquellos otros donde sabemos que es una red social con mayor proyección, ¿no?, como las profesionales, saber también diseñarlas en beneficio nuestro y no contra nuestro futuro profesional, ¿no? Bueno, una tarea titánica, o sea, todo lo que nos pusiste ahí, el listado es bastante largo. Daniel, ¿cómo resumimos todo esto? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, yo lo principal es esta frase: no podemos pararlo. Quiero decir, es que no lo podemos parar. Entonces, o te subes o te quedas detrás. Yo creo que todos vamos a elegir con sentido común subirnos. Entonces, si nos vamos a subir, subámonos con cabeza y subámonos sabiendo lo que hacemos, porque la realidad es que el 90% de las empresas simplemente se están dejando llevar por el impulso, pero no están pensando previamente para qué es ese impulso y qué es lo que quieren conseguir con ese impulso, ¿no? Y para terminar esto es una oportunidad maravillosa de que seamos transparentes. ¿Por qué hay tanto miedo a ser transparente? Los medios sociales lo que han generado es la obligación de ser transparente. La gente no te pide que no hagas cosas mal. Eso no te piden eso. Ahora te piden que si haces algo mal, que lo reconozcas y que te justifiques. Eso es lo que te piden.
Muy bien. Con lo cual, una oportunidad interesante para que seamos transparentes. Se acabaron los mentirosos, se decía por ahí, ¿no? Bueno, Ojalá. entonces, nada más para cerrar, como todos tenemos Twitter y un blog, entonces se podría compartir, puedo decir, y lo podemos enlazar también a la presentación. Muy bien, pues nada, caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este debate, y gracias a los que nos estáis viendo y a los que estáis participando en Visión 11 en el Congreso de ITSMF e ISACA en Madrid. Hasta luego.